¿Cómo están electrónicos? Mi nombre es José Manuel Velázquez Caballero y junto a mis compañeros Juan Esteban Agrego y Juan Sebastián Valencia Charri les hablaremos sobre el integrado UC3842, su funcionamiento y cómo lo implementamos. Para empezar, hablaremos qué es el UC3842. Este es un integrado que funciona en modo corriente. Este nos permite controlar una señal PWM. Este integrado fue creado para las fuentes de alimentación conmutadas. Las fuentes de alimentación conmutadas, ¿qué son? Estas fuentes cuentan con dispositivos electrónicos que son interruptores, que se encienden y se apagan rápidamente. Estos son los que permiten la conmutación. Estas fuentes convierten el voltaje y lo regulan. Las podemos comparar también con las fuentes lineales, pero las fuentes lineales solo disipan el calor en voltaje. A continuación podemos hablar sobre los pines del UC3842. Para estos encontramos 8 diferentes pines que debemos saber muy bien cómo es la conexión de estos. En el pin 1 encontramos el COM. Este nos permite ajustar el controlador y cómo va a funcionar el integrado. En el pin 2 encontramos el voltaje feedback. Este recibe la señal de retroalimentación del voltaje de salida. En el pin número 3 encontramos el license. Esta es un pin que nos permite proteger el integrado sobre las altas corrientes. En el pin número 4 encontramos RT y CT. Este es un circuito RC que nos permite manejar la frecuencia del integrado. En el pin número 5 encontramos la conexión directamente hacia la tierra y en el pin número 6 encontramos la salida de la señal PWM que va conectada hacia el MOSFET. En el pin número 7 encontraremos la alimentación, el VCC del integrado. Y por último, en el pin número 8 encontraremos un voltaje de referencia de 5 voltios que el integrado va a mantener. Continuando encontramos las especificaciones técnicas del integrado. Estas las podemos encontrar dentro del datasheet del UC3842. ¿Qué nos dicen estas especificaciones? El voltaje mínimo que debe recibir este integrado es de 16 voltios. Por otro lado, el voltaje máximo es de 30 voltios. De ahí en adelante el integrado podría sufrir fallas. Por otro lado, la corriente máxima sería de salida, que se encuentra en 1 amperio. La frecuencia máxima que maneja el integrado es de 500 kHz y el ciclo útil máximo que maneja es del 95%. Para el funcionamiento específico del UC3842 contamos de que este tiene 2 lazos de retroalimentación, uno de tensión y uno de corriente. Principalmente el lazo de retroalimentación de tensión lo que hace es regular y mantener el voltaje deseado que queremos a la salida. Y el lazo de corriente lo que se encarga es de controlar la corriente del sistema o la que fluye por los MOSFET. Esto nos ayuda a mantener el sistema seguro sobre picos de corriente muy elevados y una sobrecorriente que se pueda generar. Para ser más específicos, en este caso hablaremos del lazo de tensión. En el lazo de tensión lo que se hace es que se agrega un divisor de tensión que conecta la salida, o sea, donde va a estar la tensión de salida, con el pin feedback del UC3842. Este divisor de tensión lo que hace principalmente es tomar una pequeña cantidad de ese voltaje de salida y mandarlo por el pin feedback a una comparación que tiene el UC3842. Este lo compara con un voltaje interno o voltaje de referencia que él tiene de 2.5 voltios. En este caso, si la porción del voltaje de salida es inferior a 2.5 voltios al voltaje de referencia, lo que pasa es que el ciclo útil de la señal PWM va a aumentar, permitiendo así mantener el estado alto o el estado de paso que tienen los MOSFET más tiempo encendido y generando así un mayor paso de energía. Este paso de energía se convierte en la tensión de salida. ¿Qué pasa si la porción de tensión de salida es mayor a la del voltaje de referencia que tiene el UC3842? En este caso, el ciclo útil de la señal PWM se va a reducir. Esto lo que quiere decir es que el estado en alto va a ser mucho más corto en este caso, generando así que no pase tanta cantidad de energía y a la salida, no se vaya más energía de la que necesitamos para mantener el voltaje de salida en el deseado. Ya para el lazo de corriente, en este caso vamos a agregar en el diseño una resistencia shunt. Esta resistencia va a ir al inductor, debido a que la corriente que pasa por el inductor
va a ser la misma que va a pasar por el MOSFET. En este caso, esa resistencia de shunt se coloca principalmente para generar una caída de voltaje. Esa caída de voltaje se puede ver en esta fórmula que tenemos aquí, que es voltaje y sense, que es el pin en el cual se va a hacer el pin de la UC3842 que va a realizar la comparación, es igual a la corriente del inductor o del MOSFET por la resistencia, el valor de la resistencia. Esta resistencia de shunt siempre tiene valores muy pequeños. En este caso tenemos un valor de 0.1 ohmios. Al tener este voltaje que genera la relación de multiplicar la corriente del inductor con el valor de la resistencia de shunt, lo que vamos a hacer es mandar esa caída de voltaje por el pin y sense y se va a hacer una comparación interna otra vez, pero en este caso con un voltaje de 0.5 voltios que tiene el US3842 por dentro. ¿Qué pasa cuando esta corriente, digamos, es muy alta y esa comparación con el 0.5 voltios es mayor? Principalmente lo que hace es que el UC3842 tiene un sistema de protección que, digamos, corta el paso de la señal PWM. Esto con la finalidad de proteger el sistema y que no vayan a haber, digamos, sobrecorrientes que puedan dañar los MOSFET. Es importante, digamos, para resaltar y tener esto claro, que el pin y sense no mide la corriente ni tampoco controla la corriente que va a entrar a la gate del MOSFET. Esta solamente va a controlar la corriente que fluye entre el drain y el source del MOSFET, generando así, digámoslo así, que es la corriente de potencia que va a tener el MOSFET. Bueno, ahora pasamos con la simulación. En la simulación nos encontramos al lado izquierdo el componente UC3842, que es nuestro controlador. Donde el primer pin, que en este caso es el número 8, nos encontramos una resistencia que junto a este pin internamente nos genera un voltaje de 5 voltios, que junto con la resistencia y el capacitor de 1 nano nos crean una diente de sierra con la frecuencia de nuestro controlador, la frecuencia que necesitamos. Después tendríamos el pin RTCT, que es el que se conecta junto con la resistencia del capacitor para formar esta red. Luego nos encontramos con el pin COM, que este lo conectamos a un capacitor de 1 nano, de 0.1 nanos, para generar la acción de control en este componente. Luego tendríamos el iSense, que junto a él tenemos un capacitor a tierra y una resistencia que recibe una proporción de la corriente que entra al IRF. Esta proporción la obtiene desde el inductor y baja hacia la resistencia junto con la resistencia de 0.1. Gracias a esta se genera esa proporción de corriente que ingresamos al UC. Por último tendríamos el VFD, que este va conectado ya a la salida en paralelo con nuestra carga, ya que de ahí se obtiene el voltaje de referencia para realizar la acción de control. También tendríamos el GND, la alimentación arriba, y por último la salida, que va con una resistencia pequeña para garantizar que se encienda el IRF. Y ya por último tendríamos los componentes que componen este elevador, el elevador boost, donde tenemos el diodo de libre conducción, el inductor, el capacitor y las dos resistencias, que estas son las de voltaje de referencia en paralelo con nuestra carga, que es de 48 ohmios. De ahí tendríamos ya la parte del funcionamiento, o sea, el resultado de la simulación, donde nos encontramos un voltaje de 48 voltios que oscila entre 48.7, 47.5, más o menos entre esos rangos oscila. Recordemos que nuestro circuito tiene las siguientes especificaciones. Debe tener un voltaje de entrada de 24 voltios y hasta 2 amperios, para generar así 48 voltios a la salida con 1 amperio, lo cual nos da una potencia de 48 vatios y a 50 kHz. Esto lo logramos con un circuito elevador post, que la salida de nuestro UC3842 debe entrar a un MOSFET, el cual genera la activación y desactivación de nuestro circuito MOSFET, para que así eleve el voltaje a 48 voltios a 1 amperio. Bien, ahora por la parte de las diferencias con el LM3524, el cual es un componente con el que también pudimos haber realizado esta actividad, este laboratorio.
pero a diferencia del UC3842, este cuenta con dos lazos de control, uno de corriente y uno de tensión, mientras que el M3524 cuenta con un solo lazo de control, que sería el de tensión. También el UC3842 cuenta con un amplificador de error y trabaja hasta 500 kHz, mientras que el M3524 solo trabaja con 300 kHz. Por último, el UC3842 también se puede implementar en sistemas push-pull, bug y BOST, mientras que el M3524 es esencialmente para el BOST.